Capítulo 2. El Gran Domo. Antes de adentrarnos en cada uno de los mundos, es necesario hacer una salvedad y aclarar qué significa el Gran Domo y a qué nos referimos cuando lo mencionamos. El Gran Domo, o también llamado el fin de lo conocido, es aquello que recubre y encierra de alguna forma a todos los otros mundos conocidos. Muy pocos fueron capaces de ver este fin e incluso tocarlo. ¿Se puede realmente tocar? Es más, se cuenta que se hicieron algunos experimentos para poder cruzarlo, pero que no fue posible. Es el terror de varias civilizaciones colonizadoras que no duermen tranquilos, ya que cualquier raza de fuera podría quitarles de un día al otro el poder que mantienen en esa pirámide jerárquica que ellos mismos armaron durante la historia. Otro mundo que les genera terror son las tierras celestiales, pero ya tendremos tiempo de detallar este misterioso lugar que guarda gran relación con el ser humano. En este gran domo se conocen 178 mundos o círculo entornos, que a su vez pueden tener uno o varios domos que también los encierran con sus diferentes climas y civilizaciones. Penetrar estos domos de cada círculo no es tarea sencilla. Al pasar el tiempo se fue perfeccionando la técnica y ahora existe mucha tecnología para poder llevarlo a cabo. Pero esto fue desarrollado exclusivamente por razas colonizadoras. Muchas otras razas exploraban rodeando estos mundos o simplemente las tierras independientes, carentes de domos. Estos domos son casi imposibles de atravesar vía aire y casi siempre se busca otra forma por tierra, pero lo más común es que se pueda realizar por medio del agua, que es donde se encuentran más fácilmente la forma de abrir pasajes que puedan conectar los mundos interior-exterior, casi como dos membranas en cualquier célula, funcionando como una barrera, pudiendo permitir en cierto momento el paso. Cuando se tiene un mayor control para poder penetrar algunos domos específicos, se puede realizar vía aire sin mayor inconveniente, aunque puede ser bastante peligroso por razones que veremos más adelante. Mucho tiempo después se encontraron en varios círculo entorno muchos portales que conectaban incluso varios de los mundos. La manipulación de estos portales fue tan grande que se ocasionaron muchos problemas y algunos se volvieron inestables, haciendo que algunos seres hayan desaparecido sin saber dónde realmente fueron, o si esto ocasionó que se haya desintegrado su materia. Hoy es común encontrar seres en pleno desarrollo de portales que puedan conectar ciertas áreas dentro del Gran Domo, sin nunca haber podido penetrarlo. Cuando hablamos de 178 mundos, no estamos haciendo referencia a las tierras independientes que existen entre los mundos. Estas son tierras que existen y que fueron utilizadas por varias razas cuando pudieron salir al exterior. De hecho, se dice que estas tierras existen para evitar grandes distancias que conectan los mundos. Y es una forma de poder establecerse allí para poder luego partir hacia otro destino. Se cree fervientemente que los mundos fueron realizados para investigarlos y que todos de una forma u otra vamos a salir al exterior a buscar nuestra libertad, conocer otras razas y poder adentrarnos algún día en lo que se pueda encontrar tanto en las tierras celestiales como detrás del Gran Domo.